mis hermanos. Hoy vamos a continuar estudiando el Evangelio de Marcos, aún estamos acá, y vamos a concluir con el capítulo 12. Vamos a estudiar desde los versículos 35 al 44 para que lo puedan buscar en sus Biblias, para que puedan buscar su libretita, su lapicito, puedan tomar apuntes, puedan destacar la Biblia. Así que vamos a orar para comenzar. Repito la cita, Marcos 12, del 35 al 44. Gracias a Dios te damos por este tiempo, por la oportunidad que nos das de estar estudiando tu palabra. Te pedimos por favor que puedas llenarnos de tu Espíritu Santo y que nos ayude a comprender y a retener tu palabra en nuestros corazones. Queremos ser obedientes a ti y queremos también poner por práctica lo que tú vayas hablando a nuestras vidas, Señor. Gracias por cada uno de los que hoy pudieron conectarse. Anima también a aquellos que no han participado, Señor, a tener una relación personal contigo, a buscarte a diario, Señor, y sigue trabajando en nuestras vidas, sigue trabajando en nuestra congregación, en nuestros corazones, en nuestras familias, Padre. Y te damos las gracias porque estás con nosotros y eres fiel, a pesar de todo el panorama difícil que estamos viviendo como país, como sociedad. Sabemos que vamos a estar bien porque te tenemos a ti. Gracias por eso y ayúdanos a mantener nuestra confianza en ti. Bendice a los que van a escuchar a través de YouTube también y edifica tú nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Bien. Como les decía, vamos a estudiar desde los versículos 35 al 44 de Marcos 12. Estamos estudiando sobre lo que sucedió en la última semana del ministerio terrenal de Jesús. En esa línea de tiempo nos encontramos, la última semana del ministerio terrenal de Jesús. Y hemos visto ya en los estudios anteriores que la oposición y la persecución por parte de la élite religiosa y la élite política y económica, incluso de la época, había crecido. Y ya no solo buscaban contender y llevarle la contraria a Jesús, sino que ellos estaban buscando acusarlo para poder hacerlo pagar. Para hacerlo pagar ya sea con cárcel o ya sea con muerte. Eso era lo que querían ahora. Estudiamos durante las últimas tres semanas, en donde aparecieron distintos grupos políticos y religiosos también con preguntas que estaban bien elaboradas para poder tratar de pillar a Jesús, para ver si él respondía. Y bueno, finalmente no le resultaba porque Jesús dejaba al descubierto la intención de sus corazones y ellos no podían pillarlo. Y al final muchas veces se quedaban asombrados, con la boca abierta, se quedaban callados, se retiraban enojados, iban a confabular. Vimos los herodianos, vimos que los fariseos con los herodianos se confabularon, vimos a los saduceos en la semana pasada. Y ahora también aparece un nuevo grupo en los versículos que vamos a estudiar, que es un grupo también de los fariseos, pero eran como un rango más alto, que eran los escribas. También aparecen en escena. En la siguiente historia, lo que vamos a estudiar hoy, es un nuevo escenario. Jesús ahora estaba enseñando en el templo judío, pero los personajes a los que se dirige siguen siendo los mismos. En los últimos versículos, en el versículo 34, que estudiamos la semana pasada, dice que ellos ya no tuvieron nada más que decir, porque se quedaron asombrados por la respuesta, entonces ya no tenían qué objetar, no tenían cómo acusarlo. Entonces ellos estaban ahí, permanecían ahí, pero Jesús estaba enseñando, ahora en el templo. Y en este caso habla a todo el pueblo, a los que estaban en el templo, pero se dirige advirtiendo sobre los maestros de la ley, los escribas. Leamos los versículos del 35 al versículo 37. Yo tengo otra versión acá, la Nueva Biblia de las Américas, pero no varía mucho, más que nada cambia palabras más antiguas por palabras más modernas, pero pueden seguir con la versión que tengan. 35 al 37 dice: mientras enseñaba en el templo, Jesús decía: ¿por qué dicen los escribas que el Cristo es hijo de David? David mismo dijo por el Espíritu Santo: el Señor dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos debajo de tus pies. Verso 37. David mismo lo llama Señor. ¿En qué sentido, pues, su hijo?
y la gran multitud lo escuchaba con gusto. La gran multitud, no todo, pero la gran multitud, la mayoría, lo escuchaba con gusto. Le gustaba, a la multitud le gustaba escuchar así. Mientras Jesús estaba enseñando en el templo, a la gente de todo tipo que estaba ahí, hace una pregunta con respecto a lo que creían los escribas. Para los que se están conectando diferidos desde YouTube, se van a conectar desde YouTube, o no han estado en los estudios acá, los escribas eran los maestros de la ley, algo así como los abogados de hoy en día. Eran los encargados de dictar las leyes y las sentencias, pero en base a las leyes que ellos mismos interpretaban de la escritura. Ellos eran los encargados de interpretarlas y de dar las leyes. ¿Y qué es lo que decían los escribas de Cristo o del Mesías? Ellos decían que era hijo de David. ¿Pero cómo? Es como, entonces ellos creían que Jesús era el Mesías. Ellos creían que el Mesías era hijo de David, pero lamentablemente no. Ellos no creían en Jesús como si él fuera el Mesías. Ellos creían en un Mesías, ellos esperaban un Mesías, pero no era el Mesías como lo veían en Jesús. Ellos esperaban un Mesías libertador, alguien que lo iba a librar de la opresión de lo que ellos estaban viviendo en ese momento, que estaban siendo ocupados por el Imperio Romano. Jesús incluso, lo que acabamos de leer en el versículo 36, cita un pasaje de la Escritura, un pasaje que ellos conocían, lo conocían perfectamente, porque se supone que ellos eran los que más sabían de la Escritura. Ellos conocían este pasaje. Eran pasajes conocidos, los caballitos de batalla, que los repetían, ellos repetían estos pasajes y otros pasajes más, como lo vimos también la semana pasada, cuando Jesús les recita el Shema. Este era otro de esos pasajes. Y lo hacía para reforzar la enseñanza que le iba a dar a continuación. El pasaje que cita acá es el Salmo 110, versículo 1. No lo vamos a leer desde los Salmos porque es lo mismo que sale acá, pero es el Salmo 110, versículo 1. Y dice acá que el Señor dijo a mi Señor. Es un poco enredado, pero, o sea, David tenía un Señor. El Señor de David también tenía a su Señor. Y ese Señor era Jesús, el Mesías. Y eso es lo que Jesús buscaba aclarar y enseñar a través de esto a la multitud que lo estaba escuchando ahí en el templo. Porque los maestros de la ley, de creer, como ya se lo mencioné, de creer en el Mesías, ellos creían en el Mesías. Y de hecho, el mismo título mesiánico, hijo de David, ellos lo conocían, le era familiar. Era un título mesiánico que ellos lo reconocían como tal. El problema es que ellos aún no se daban cuenta de que estaban enfrente del Mesías. Y por esa razón Jesús les pregunta, y cita este salmo. Y también con la afirmación que hace, y hace una pregunta también en el versículo 37, dice que a ese Mesías David le llamaba Señor. Ellos en su lógica religiosa esto no les cuadraba por ningún lado. Era como, pero ¿cómo? Jesús no puede, para que vean lo religioso que eran, Jesús no puede ser hijo de David, porque se supone que Jesús es menor que David. Jesús nació mucho tiempo después que David. David murió ya hace muchos años, no era lógico. Entonces, como no era lógico, a ellos no les cuadraba. Entonces, ¿cómo podía Jesús ser Señor o superior y a la vez ser hijo de David? La respuesta era simple. Para nosotros también es simple, pero no es una respuesta lógica. Y ese era el problema que tenían ellos, porque ellos estaban interpretando literalmente este salmo, el Salmo 110, versículo 1. Lo interpretaban literalmente. Y querían pruebas también. Porque Jesús ha estado desde siempre. Jesús estuvo en la creación. Incluso se puede ver a Jesús en varios pasajes del Antiguo Testamento, que por tiempo no los vamos a buscar, pero Jesús es mencionado en toda la Biblia, desde el inicio de los tiempos. Y también, al mismo tiempo, Jesús pertenecía al linaje de David. Eran dos cosas que eran verdaderas, no eran cosas que se contradecían. Jesús también pertenecía al linaje de David, y esto fue una promesa que Dios le hizo a David con respecto a su descendencia. Eso sale
en segunda de Samuel, el capítulo 7, si lo quieren leer el capítulo completo. Dios le prometió a David que el reinado de su dinastía iba a durar por toda la eternidad. Para los maestros de la ley, para esta élite religiosa, eran muy importantes las genealogías. Y por esa razón es que los evangelios de Mateo y de Lucas incluyen la genealogía de Cristo, porque a ellos les importaba la lógica, les importaba justificar, les importaba tener esos detalles. Ellos estaban más preocupados de intelectualizar las escrituras que de vivir el evangelio, de vivir en carne propia las profecías que en Jesús se estaban cumpliendo. Jesús estaba ahí enfrente de ellos. Jesús era el Mesías, pero ellos no eran capaces de darse cuenta porque buscaban la lógica. En Hebreo, la carta a los Hebreos, específicamente en el capítulo 3 de Hebreos, dice aquí que Jesús es superior a Moisés. Incluso Jesús es superior a los ángeles, dice en este capítulo. Incluso Jesús era superior a David. Jesús era superior de todo. David le llama, dice en el verso 37 que acabamos de leer, le llama Señor. Entonces, ¿en qué sentido era su hijo así de manera literal? Y termina el versículo 37 que la multitud permanecía escuchando con gusto. Oh, se asombraban. Pero quedaba ahí, quedaba en el asombro nomás. De hecho, en los versículos anteriores, cuando uno escriba el versículo 34 y hacia arriba, le pregunta a Jesús con respecto a cuál era el mandamiento, el verdadero y el más grande de los mandamientos. Jesús le respondió y él acertó. Entonces Jesús le dijo, bien, no estás tan lejos del reino de Dios. Pero no le dijo, estás en el reino de Dios. No estás tan lejos. Porque ellos se conformaban con eso, con escuchar, se asombraban, pero se quedaban ahí. No había un cambio, no se involucraban. Solo quedaba hasta ahí. Por eso dice, la multitud permanecía escuchando con gusto, se asombraba. El problema que tenían los fariseos, estos líderes religiosos, era que tenían un mayor concepto de sí mismos. Y en vez de ser humildes por la posición que tenían, eran unos arrogantes, eran orgullosos, incluso eran unos hipócritas. Por esa razón es que Jesús le hace la pregunta y le cita incluso la escritura, y no les da una respuesta. Acuérdense que Jesús ya viene durante todo este capítulo que no le entrega una respuesta clara a ellos porque conocía la intención de su corazón y sabía que ellos solamente querían contender y no querían en realidad tener una respuesta. Entonces Jesús no les da una respuesta, les cita un pasaje de la escritura. ¿Por qué? Los humildes, las personas humildes podían entender y podían comprender quién era Jesús, pero no así los orgullosos. El pecado que había en ellos no les podía dejar percibir las cosas que eran espirituales. Y lo que Jesús quería de ellos, y que incluso quiere de nosotros, no es que nosotros creamos de una manera obligatoria. Tenemos las pruebas, las profecías, tenemos la evidencia que exige un veredicto. Por esto les recomiendo ese libro que es muy bueno. Tenemos la palabra, tenemos la escritura, tenemos el Espíritu Santo. Y esos son motivos suficientes para que nosotros podamos llegar a la conclusión de que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, nuestro Salvador. Y eso era lo que quería de ellos también. Por eso no les entregaba la respuesta en bandeja. Porque quería que ellos se dieran cuenta en base a todas las pruebas que habían. Estoy acá, soy el cumplimiento a las profecías que ustedes mismos tanto se jactan de saber de la Escritura. Estoy acá, soy Jesús. Que Jesús no obliga a nadie. Y las pruebas de Jesús, de lo que él hizo, son más que suficientes. Lo mencionaba en un estudio anterior. El Evangelio es más que suficiente. No necesitamos otra cosa. No necesitamos, solamente el Evangelio es suficiente para darnos cuenta que necesitamos arrepentirnos, necesitamos reconocer a Cristo como nuestro Salvador. Eso es más que suficiente. Con esto, el Señor también nos anima a que nosotros podamos escudriñar la Escritura. Porque la única manera en que crezca nuestra fe es leyendo la Escritura, meditando, llorando la Escritura. Eso es todo lo que nosotros necesitamos. El Evangelio se trata de algo práctico,
no solamente de algo teórico, es más práctico que teórico. Porque el Evangelio puede ser vivido por una persona que llegó recién al Evangelio y por una persona que lleva mucho tiempo. Es algo más práctico que teórico. Una persona que llega recién al Evangelio puede ir poniendo en práctica las poquititas cosas que va aprendiendo día a día. Tiene menos responsabilidad. Una persona que sabe más, que lleva más tiempo, tiene mayor responsabilidad. Pero es algo práctico. Y este era el problema de quienes habían, de quienes debieron haber sido los líderes espirituales de Israel, porque recuerden eso. Estos fariseos, estos escribas, debieron haber sido los líderes espirituales de Israel, pero se llenaron de arrogancia por todo lo que ellos sabían, por el conocimiento que habían adquirido, y miraron en menos al resto. Y solo les alcanzó para ser los líderes religiosos, pero no les alcanzó para ser los líderes espirituales. Y hay muchos de esos hoy en día también, lamentablemente. Debiendo ser los líderes espirituales no les alcanza, solamente les alcanza para ser los líderes religiosos, no los líderes espirituales que puedan ayudar al pueblo de Dios a acercarse a Él, a poder fortalecer su relación personal con Dios. Y de eso es lo que nosotros tenemos que cuidarnos, de la arrogancia, el orgullo, bueno, en realidad de todo pecado, porque el pecado nos vuelve insensibles al Evangelio. Este es un pecado, la arrogancia, pero todo pecado nos vuelve insensibles al Evangelio. Y por eso hay tanta gente que intenta intelectualizar la palabra de Dios. Incluso ponen estándares difíciles que hay que cumplir para poder ser considerados cristianos. Pero en realidad, con esos estándares, lo único que pueden convertirse es en un miembro más de la denominación. Porque en cristianos no se van a convertir de esa manera, intelectualizando la fe, no, es algo práctico. Y no tenemos que olvidar eso porque así como estamos tan polarizados en la política en estos últimos tiempos, estamos polarizados también en el Evangelio. Y son malos esos extremos, porque en ambos extremos los líderes buscan aprovecharse de la gente que tiene poco conocimiento. Eso es lo peligroso, y eso no es cristianismo. Eso es ser parte de un club social, parte de una denominación, pero no ser un verdadero cristiano. Versículo 38 al 40. Dice, y en su enseñanza les decía, cuídense de los escribas, a quienes les gusta andar con vestiduras largas y amar los saludos respetuosos en las plazas, los primeros asientos en las sinagogas y los lugares de honor en los banquetes. Se devoran las casas de las viudas y por las apariencias hacen largas oraciones. Estos recibirán mayor condenación. ¿Por qué? Porque sabían más. Eso iban a recibir mayor condenación, porque estaban haciendo todo lo contrario de lo que la palabra enseñaba. En este relato también, recuerden que estaban presentes los fariseos y estaban presentes los escribas. Habían algunos de los saduceos incluso también. Acuérdense que, como les explicaba en unos estudios anteriores, también los saduceos eran los encargados de como la parte económica del templo. Ellos tenían influencia ahí en la política. Estaban ellos presentes. Ellos no decían nada, por supuesto. Por eso se ve que Jesús puede hablar de ellos así tan libremente, porque Jesús los había dejado, los había dejado callados. Ya no tenían cómo defenderse. No podían acusar a Jesús porque Jesús descubrió sus corazones. Entonces ellos lo único que les quedaba era escuchar cómo hablaba Jesús, ¿no? Jesús había dejado al descubierto las intenciones de su corazón. Y es por eso, por lo que Jesús está tan tranquilo aquí, y le advierte al pueblo sobre lo que estaban haciendo estos escribas. Le advierte, noten ese detalle. Jesús no lo hace nomás, advierte del peligro de lo que estaban haciendo estos hombres. No era solo la actitud de estos líderes religiosos lo que estaba mal. No sé si han tenido la oportunidad de ver en documental, en películas o en series a los judíos ortodoxos, cuando con sus rituales, que tienen las patillas largas, andan con sus trajes, todo impecables, con su gorrito. Imagínense algo similar con ellos.
pero los trajes eran mucho más aparatosos, con colores, los colores de las tribus, de Israel, y ocupaban cosas más largas, en ese tiempo ocupaban túnicas, las túnicas más largas. Ellos andaban preocupados de algo externo. De eso se preocupaban, de que la gente lo viera, de que vieran que ellos, ay, bien. Lo que pasaba en estos tiempos y el problema que tenían los escribas no era solo algo interno, llegaba a ser incluso algo externo a ese punto. Ya ni siquiera podían, porque cuando uno, las cosas que hay en nuestro corazón, esas cosas van a salir a flote, van a revelarse al fin y al cabo en nuestras vidas. Ese es el problema de cuando tenemos un pecado o cualquier cosa, después se va a hacer visible en nuestras vidas. A ellos les encantaba mostrar su apariencia de superioridad. Yo soy el líder, yo soy el que está acá, alábenme. Les encantaba. Y más que los líderes espirituales de Israel, ellos parecían miembros de un club de élite, como los Picapiedras, cuando iban todos, ahí, ¿cómo se llamaba el club este? No me acuerdo. Pero parecían más miembros de un club, así de élite, con sus túnicas. Los búfalos mojados. Los búfalos mojados, esos mismos. Parecían más búfalos mojados que los líderes espirituales de Israel. Tenían sus túnicas largas, ellos siempre andaban buscando los lugares, los primeros lugares en la sinagoga, los lugares más concurridos en las plazas para que todos los vieran y para que todos los saludaran. Estaban más preocupados por su vida social. Incluso dice los versículos que acabamos de leer, asistían a banquetes con miembros de la misma élite religiosa, asistían a banquetes. Y como no tenían ninguna influencia espiritual, porque no tenían cero influencia espiritual, sacaban provecho de sus posiciones religiosas. Y tal como lo dice en el versículo 40, devoraban las casas de las viudas, dice. ¿Qué es esto? Se comían todo lo que había en el refrigerador de las pobres viejitas. Eso es lo que hacían. Sacaban provecho de sus posiciones. Aquí viene el día. Y pasa muchas veces que en otros lugares, por supuesto, que al pastor le sirven lo mejor y el plato más grande. y hacen una diferencia, pero a ellos les gustaba. Y se daban cuenta que las pobres viudas no tenían nada más, pero a ellos les gustaba, ¿no? Y tenían que ser servidos. Estas mujeres, las viudas, recuerden que en este tiempo, si una mujer quedaba viuda y no tenía hijos varones, eran pobres, eran miserables las vidas que llevaban. No tenían ni siquiera derechos, pero a ellos les daba lo mismo. Iban a sus casas, se comían todo lo que tenían, todo lo poco que tenían estas viudas se lo comían. Sacaban provecho de ellos. Y simplemente que estaban abusando de sus posiciones. Y como la guinda de la torta, para poder mantener la apariencia de piedad, que ellos tenían que conservar su postura, hacían largas oraciones y con harta parafernalia, pero no lo hacían para poder orar, para poder hablar con Dios, para relacionarse con Él. Esto lo hacían solamente para poder ser vistos por el resto, para impresionar a los demás. Parece como extremo, parece hasta como una caricatura cómo se describe lo que hacían los escribas, pero es la realidad. Y hoy también pasa en distintos niveles en la sociedad, incluso en las iglesias. Jesús estaba advirtiendo sobre todas estas cosas, estando incluso, lo vuelvo a repetir, algunos de ellos presentes. Algunos, muchas veces, muchos de nosotros hemos dicho, ¿y para qué me voy a meter? ¿Para qué? Si alguien está haciendo algo que está mal, ¿para qué me voy a meter? Mientras no se metan conmigo, todo bien, ¿no? Que sigan nomás, que sigan abusando a la gente, ¿no? Que sigan, si total no se están metiendo conmigo, ni con mi familia, ni con mi congregación. Y lamentablemente, así poco a poco se empieza a llamar, como conversábamos antes de empezar el estudio, a lo malo bueno y a lo bueno malo. Poquitito,
de a poquitito uno no se va dando ni cuenta. Ante el pecado y sobre todo de quienes dicen ser cristianos, no nos podemos quedar callados. No debemos tener miedo de dar nuestra opinión, sobre todo si nuestra opinión tiene como base a la palabra de Dios. No tenemos que tener miedo de esto, y Jesús nos da un claro ejemplo. Estaban ellos mismos ahí presentes, él estaba en el templo, pero dijo, ellos son así, tengan cuidado de ellos. Hay gente en las iglesias que les gusta ser servido, más que servir a los demás. Hay gente que anhela posiciones, pero no para servir al resto, sino que para ser servido. Hay gente que mira en menos a otros porque ellos llegaron a tener un mayor conocimiento, porque tuvieron la oportunidad de poder estudiar un poquitito más y ahora son superiores. Miran al resto como inferior. Hay hipocresía, hay mentira, hay orgullo, hay engaño. Y están estas personas que buscan posiciones también para obtener beneficios de los hermanos. Sí los hay. Hay personas que uno dice, no, pero ¿cómo va a haber gente tan mala? Sí, hay gente mala. Hay lobos vestidos de oveja, los hay. Personas que buscan llegar a una posición para obtener beneficios de los hermanos. Pasa, para quedarse con los diezmos, quedarse con la ofrenda, para que lo inviten a tomar oncecita todos los días. Oye, si pasan esas cosas. Y abusan incluso de la inocencia y del desconocimiento que tienen algunos para poder robarle. Estos hermanos en Cristo son los que pervierten el evangelio. Y a estos es necesario desenmascararlos. Al igual como lo hizo Jesús acá, sin tener miedo. Tenemos la palabra, nos dice que está mal, es necesario que nosotros tengamos el valor para poder desenmascararlo. Está mal, mira lo que dice la palabra. Eso no es lo que debe hacer un siervo de Dios. ¿Y por qué? Por el amor y la preocupación que nosotros sentimos por la congregación, por los demás hermanos. Es necesario hacerlo. Es necesario incluso advertir al resto. Eso es muchas veces lo políticamente incorrecto. Nos cuesta, no lo hacemos. Pero es correcto y es necesario hacerlo. ¿Y por qué es necesario hacerlo? Hay dos citas bíblicas que hemos estudiado en este mismo evangelio y se las voy a leer para que podamos avanzar más rápido. Marcos 9:35 dice, Jesús se sentó, llamó a los 12 discípulos y les dijo, si alguien desea ser el primero, sea el último de todos y el servidor de todos. Aquí mismo en el Evangelio de Marcos, el capítulo 10, los versículos 44 y 45, dice, y cualquiera de ustedes que desee ser el primero, será siervo de todos, porque ni aun el Hijo del Hombre vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Las citas eran Marcos 9:35 y el 10, 44 y 45. Y esta es la actitud que debemos tener nosotros, una actitud de humildad, de servicio. Parece ser simple. De hecho, los escribas tenían una fórmula para poder tener esta misma actitud de humildad y de servicio. ¿Y cuál era la fórmula que ellos tenían? Actuar. Esa era la fórmula que tenían. Tenían que actuar, porque no era algo que les nacía. Actuaban, aparentaban tener una apariencia de piedad. Pero ¿saben qué? La humildad no puede ser actuada. El mejor intento de humildad actuada que podemos conseguir va a ser precisamente esto, tener apariencias de piedad. Nuestra hipocresía no va a pasar desapercibida, ni ante Dios, ni tampoco a nuestros más cercanos. No va a pasar desapercibida. Entonces, una actitud de humildad aparentada, actuada, no vale la pena. No lo intenten, no lo intentemos. No vale la pena. Porque la verdadera humildad proviene de nuestra relación personal con el Señor, de ese tiempo de calidad que nosotros dedicamos ante los pies de Dios y de Cristo a diario en su palabra. Porque de esa manera vamos entendiendo quiénes somos ante el Señor y que en realidad sin Él no tenemos ningún valor. Y por eso tenemos una actitud humilde y una actitud de agradecimiento.
pero la única forma es pasando tiempo a los pies del Señor. Todo lo que tenemos es porque Él está en control de nuestra vida, no por nuestros propios méritos, ni porque nosotros hayamos logrado cosas. Sí, me esforcé tanto y yo obtuve esto. No, Dios lo permitió. Le pertenecemos a Él, Dios lo permitió. Dios permite que nos pasen cosas, sean buenas o cosas malas, pero dependemos de Él, se supone. Esa humildad y actitud que Cristo tuvo es algo que no se puede copiar y aplicar en las vidas y sin la intervención del Espíritu Santo. Oh, me gusta esa actitud humildad, la voy a copiar. No, va a ser una actuación, porque la humildad es algo que se nos va a contagiar en la medida que pasamos tiempo con el Señor. Entonces no se puede actuar. Como alguien dijo una vez, me acuerdo en un retiro, que la humildad es la virtud que se pierde por completo cuando uno se da cuenta de que es humilde. Oh, qué humilde soy. Cuando uno ya reconoce que es humilde, ya perdió toda la humildad. Ya no queda nada humilde. Estos líderes religiosos no estaban demostrando la humildad porque simplemente no tenían una relación personal con Dios. No podían demostrar la humildad porque en sus corazones solamente había una cosa, que era el orgullo, el pecado. Entonces, para mostrar que eran humildes y que eran consagrados a Dios, ellos lo que hacían era aparentar. Esa es la razón por la que nosotros tenemos que pasar tiempo con el Señor, porque si no lo hacemos, vamos a causar grandes problemas. ¿Es verdad? Esa es la gravedad. Si no pasamos tiempo con el Señor, vamos a causar problemas. Yo, pero ¿cómo yo? Si yo no tengo ni siquiera influencia, voy a causar problemas. Sí, en tu casa, en tu trabajo, incluso en la congregación. Porque muchas de las divisiones en las congregaciones es por falta de humildad. Empiezan a mirar en menos incluso al líder, al pastor, ni siquiera solo a ellos, sino que también a los recién convertidos. Los empiezan a mirar en menos, como inferiores. Y finalmente les va a quedar, por lo general, chica la congregación. Pueden aparentar por un buen tiempo incluso una apariencia de piedad, como lo hacían estos escribas, pero no van a durar mucho tiempo aparentando. Pronto van a mostrar lo que había en sus corazones. Y eso va a revelar también la falta de comunión que tenían con el Señor. Simplemente. Santiago 3:13, dice la versión NBI. ¿Quién es sabio y entendido entre ustedes? Que lo demuestre con su buena conducta, mediante obras hechas con la humildad que le da su sabiduría. La humildad que da la sabiduría, dice este versículo. ¿Qué es la sabiduría? La sabiduría, el principio de la sabiduría es el temor al Señor. El Evangelio no se trata de algo teórico o de apariencia. Se trata de algo práctico, de algo genuino, algo que no se puede actuar. No se puede actuar. Eso no es cristianismo, eso no es evangelio. Dentro de la iglesia, incluso existen casos extremos en los que pastores o líderes se hacen llamar apóstoles, profetas, incluso algunos se hacen llamar querubines. Hasta en las noticias pueden ver eso. El Cristian me soplan por ahí. Sí, incluso si uno se mete a googlear ahí, mansiones de pastores o jet de pastores, auto último modelo de, de pastores, lo van a encontrar. Si bien gracias a Dios este no es nuestro caso, es fácil que nosotros perdamos el blanco también. Es fácil que nosotros perdamos el blanco. Y solo basta que perdamos nuestra comunión con el Señor para convertirnos en personas vacías y en personas superficiales, como estos escribas. No está mal anhelar posiciones dentro de la congregación. La palabra lo dice, no está mal. Pero hay que tener claro que estas posiciones son para estar al servicio de los demás, no para ser servido y sacar provecho de los hermanos.
Cuando uno tiene la bendición de poder servir a los hermanos en algún ministerio, no es para cumplir mi objetivo. No, el que llega acá, de hecho no llega acá, es al revés en el cristianismo. Si quieres ser el servidor, tienes que llegar acá, tienes que estar en el suelo, tienes que estar acá. Esa es la posición de un siervo de Dios, en el suelo, como un esclavo, como lo explicaban estudiando Corintios, como estos esclavos remeros, estos esclavos que lo único que hacían era en la parte más baja del, del barco, estar remando día y noche, incluso morían ahí, que lo iban cambiando. Pablo le decía que esos esclavos remeros tenían que ser. Esa es la posición de un verdadero líder, un verdadero siervo de Dios. Jesús, siendo Dios, se despojó de todo su reino para hacerse hombre y vivir como hombre. Algunos dicen, pero él era Dios, por eso pudo soportar todo lo que soportó, pero vivió como hombre y nos dio ejemplo. Él lavó los pies a sus discípulos y él era un rey. Se bajó a hacer el trabajo de un esclavo, algo muy mal visto, un rey. Un par de días atrás, a lo que estamos estudiando, estamos, acuérdense, en la última semana del ministerio de Jesús, Jesús entró montado en un burrito por Jerusalén, la entrada triunfal, en un burrito, no entró en un carruaje, en un burrito. Y después de todo lo que estamos viendo ahora y lo que pasó, se negó a sí mismo, dice, se entregó a sí mismo y murió en una cruz. Y ese es el ejemplo que nosotros tenemos que seguir. ¿Qué mejor ejemplo? Negarnos a nosotros mismos. Voy a volver a compartirlo, lo compartí el miércoles, pero me gustó mucho que en los tiempos del año cero, las cruces no era como lo vemos ahora en las películas, que estaban en alto, en un cerro, estaban las cruces. No, estaban todas al mismo nivel en las afueras de la ciudad. A las personas las ponían casi al mismo nivel del piso. Les doblaban las piernas para que no pudieran respirar, colgado ahí. Y cuando Jesús dice que hay que negarse a uno mismo para no satisfacer los deseos de la carne, se refiere hace alusión a esto, porque estos hombres cuando eran colgados estaban ahí a las afueras de la ciudad, era algo súper grotesco, incluso venían animales, los desmembraban, habían muerto, habían personas que ya llevaban muchos días ahí. Llegaban los visitantes a la ciudad, llegaban de repente con agua, con sus cosas para comer, y les daban. Pero ellos ya estaban sentenciados a muerte. Se alimentaban su carne, si tomaban líquido, comían, se alimentaban su carne, lo único que hacían era aumentar su agonía. Entonces de ahí viene negarse a sí mismo, tenían que negarse, no recibir, no satisfacer los deseos de la carne. Y Jesús lo hizo, y Jesús fue nuestro ejemplo. Jesús es nuestro ejemplo a seguir. Eso es lo que tenemos que imitar. Isaías 29:13 dice en la Nueva Biblia de las Américas: dijo entonces el Señor, por cuanto este pueblo se acerca a mí con sus palabras y me honra con sus labios, pero aleja de mí su corazón. Y su veneración hacia mí es solo una tradición aprendida de memoria. Esta es una clara ilustración de lo que se vivía en este tiempo y de lo que se vive hoy también. Si Dios hoy está tocando tu corazón en esta tarde a través de la palabra y tú estás descuidando tu relación personal con el Señor, incluso ya estás cansado de vivir en apariencia, es tiempo de que puedas acercarte al Señor y tener la confianza de que Él te va a recibir, no te va a condenar, te va a dar una nueva oportunidad. Pero es tiempo de que puedas dejar de vivir en apariencia y que puedas convertirte en un cristiano genuino. Es tiempo. No se puede fingir ser cristiano, ¿no? Tarde o temprano, así como les pasó a los escribas, partió algo de su corazón y después ya era algo externo, incluso con su gozo y sus oraciones, para que todos lo vieran, no se va a poder ocultar.
no se puede fingir. La humildad no se puede fingir y la humildad la da la búsqueda genuina, tu relación personal con el Señor. Versículos 41 y 42, la parte final de este estudio, ya para ir concluyendo, dice: Jesús se sentó frente al arca del tesoro y observaba cómo la multitud echaba dinero en el arca del tesoro, y muchos ricos echaban grandes cantidades. Luego llegó una viuda pobre y echó 2 pequeñas monedas de cobre, o sea, un cuadrante. Dentro del templo de Jerusalén, de los judíos, había muchos lugares, estaba dividido, tenía muchos lugares. Habían salas, habitaciones, donde se hacían distintos tipos de ceremonias. Y uno de estos lugares era el arca del tesoro o de la ofrenda, como dice en otras versiones. Y este lugar, el arca de la ofrenda o del tesoro, estaba en el patio de las mujeres. Acuérdense que los judíos no permitían el ingreso de las mujeres solamente, de hecho, las permitían a ciertos lugares, al lugar de las mujeres, al patio de las mujeres. Y en este lugar, Jesús se sentó a observar después de haber compartido sobre la advertencia que lo que tenían que tener cuidado de estos escribas. Se sentó a observar cómo la gente echaba dinero en esta arca. Y estas arcas eran más bien, no eran como un arca cuadrada, eran como un jarrón metálico, en forma así como una trompeta, así, una forma de una trompeta. Y las monedas eran metálicas, de cobre o podían ser de algún otro metal. Entonces imagínense, las ofrendas que allí eran depositadas no pasaban desapercibidas, metían mucho ruido. Imaginen cómo retumbaba el sonido de la moneda ahí en ese metal. Y muchos de los ricos echaban grandes cantidades de monedas, es lo que observó Jesús. A muchos incluso de ellos les gustaba hacer sonar las monedas, dicen otros pasajes y la tradición. Que sonara y que retumbara todo el dinero que estaban dando, para que todos vieran, estoy dando más que los demás. Pero a Jesús le llamó la atención, eso no le llamó la atención, le llamó la atención a una viuda pobre que había echado 2 monedas de cobre, 2 blancas, dice la Reina Valera, que era un cuadrante. No voy a entrar en esos detalles porque no nos interesan, pero imagínense en este tiempo como si fueran 1.000 pesos. Echó lo que tenía, una luca. ¿Qué puede alcanzar con eso? Era una viuda, recuerden que la vida de una viuda en estos tiempos, si ella no volvía a casarse, no tenía un hijo, alguien que la sustentara, era una vida precaria, una vida muy pobre. No tenían derechos ni beneficios sociales, ni siquiera tenían el IFE, el IFE romano, no existía en ese tiempo. Y ella echó 1.000 pesos. Imagínense que ella echó 1.000 pesos en esta 2 monedas de 500. Poco, pero tal vez le alcanzaba para poder alimentarse durante el día. Pero a pesar de eso, de lo poco y de la condición de esta viuda pobre, ella ofrendó lo que tenía, todo lo que tenía. Eso siempre se da cuenta de lo que nosotros hacemos. Con esto me acuerdo de Adán y Eva, cuando ellos intentaron esconder su desnudez con hojas de parra después de que habían desobedecido. Pensaban que iban a pasar desapercibidos, pero no, porque Dios lo veía todo. Y incluso Dios no ve solo lo externo, sino que también ve el corazón. O sea, sabía que en su corazón ya había pecado. Intentar ocultar algo ante algo al Señor es algo tan inocente como cuando un niño chico le dice a su papá que no, que él no se, que yo no me comí el chocolate, que tiene toda la boca manchada con chocolate y las manos manchadas con chocolate. Así de inocente es intentar ocultarle algo al Señor. Estamos equivocados si podemos ocultarle algo. El Señor vio lo que hizo esta viuda, vio lo que hicieron los ricos y vio sus corazones, vio el motivo, vio por qué lo estaban haciendo. Y bueno, la ofrenda de esta viuda le llamó la atención a Jesús y por eso llamó a sus discípulos, como dice en el versículo
43 y 44. Veámoslo, dice. Y llamando Jesús a sus discípulos, les dijo, en verdad les digo, que esta viuda pobre echó más que todos los contribuyentes al tesoro, porque todos ellos echaron de lo que les sobra, pero ella de su pobreza echó todo lo que poseía, todo lo que tenía para vivir. Es más grande, es más importante el corazón con el que nosotros podamos dar nuestra ofrenda a Dios que la cantidad que nosotros podamos dar. De hecho, me gusta y siempre se dice aquí en esta congregación, luego de la alabanza, al finalizar los estudios, los hermanos van a pasar recibiendo la ofrenda, los diezmos, pero den, esto es para los que entienden qué es lo que dar al Señor, de con gozo, lo que preparó para poder dar, no por obligación, si es por obligación, que mejor no dé, siempre se repite. A veces no le tomamos el peso. Pero Dios ve el corazón con el que nosotros estábamos dando nuestra ofrenda y no es algo menor. Los ricos dice que ofrendaban grandes cantidades de dinero, pero ellos estaban dando de lo que les sobraba. Ese era el problema. Algo así como lo hacen algunas, para ilustrarlo, algunas empresas para evitar pagar los impuestos, donan importantes montos a fundaciones, pero el objetivo principal que tienen ellos no es ayudar a la fundación, sino que evitar pagar los impuestos. Y lo mismo pasa también en muchas iglesias. Muchos están para poder ser considerados dentro de la iglesia, para poder, para hacer notar que aportaron para que la iglesia creciera, que yo aporté para hacer esto y eso. Allá, mira, a ver lo que sale allá, yo di tanto dinero, yo doné eso. Mucha, ¿para qué lo están haciendo? Yo compré esos equipos de la iglesia. Y algunos creen que incluso con el dar van a poder tener alguna posición o alguna influencia en la toma de decisiones dentro de la congregación. Están equivocados. Pero lamentablemente en algunas congregaciones sí lo consiguen. Y sí, esto es un peligro. Qué bueno que en la capilla somos todos pobres. Así no caemos en esto. Pero el Señor ve nuestros corazones. Y como una consecuencia natural en un creyente que tiene una relación personal con el Señor, una relación genuina con el Señor, debería ser el ofrendar y diezmar. Porque se supone que entendemos que Dios está en control de nuestra vida y que no dependemos de nuestro dinero para poder surgir. Eso es lo que significa. El que no da, no está obligado a hacerlo, no está obligado a dar, pero es triste. Porque en el fondo una persona que no da es porque simplemente cree que su estabilidad se la da su dinero. Están equivocados. No es eso lo que le da la estabilidad. Es Dios que lo ha sostenido durante todo este tiempo, incluso durante todo el tiempo de pandemia. Muchos perdieron trabajo, perdieron hasta casa, perdieron mucho. Dios no nos ha dejado. Lo estudiamos hace 2 semanas, cuando Jesús les decía también a los fariseos y a los herodianos que se habían unido. Le dijeron, Jesús les pidió una moneda, que ellos querían saber si tenían que dar tributo o no dar tributo al César. ¿Qué es lo que sale acá? Les dijo Jesús. ¿Lo ven? ¿Sí? ¿Quién sale ahí? El César. Es la cara del César. Devuélvanle al César, porque lo que significa en el original era, devuélvanle al César lo que le corresponde al César, pero devuélvanle a Dios lo que es de Dios. Denle a Dios lo que es de Dios. ¿Y qué es de Dios? Nuestras vidas. Esa monedita tenía la inscripción del César, tenía dibujado la cara del César. Yo no tengo nada dibujado así. El Señor nos hizo a su imagen y a su semejanza. Somos nosotros los que tenemos la inscripción del Señor en nuestros corazones y por eso nos debemos por entero a Él. Y algunos quizás se pueden preguntar, ya, pero ¿cuánto es lo que tengo que ofrendar? ¿Cuánto es lo que tengo que diezmar? O otros pueden decir, pero el tiempo no es bíblico. No, quieren puro pedir plata nomás.
Y por lo general los que tienen ese tipo de preguntas o argumentos es porque no quieren dar. Entonces, si tienen ese tipo de preguntas o argumentos, no den. Tranquilos, no den. Pero entiendan que sus vidas no dependen del dinero. Dependen de Cristo. Dependen de Dios. Dios no está interesado en la cantidad. Él conoce el motivo de nuestro corazón. Lo vimos durante todo este capítulo. Esta viuda, en esta historia, dio todo lo que tenía para vivir, dijo Jesús a sus discípulos. Dio todo. ¿Y por qué? Por una simple razón, de que ella confiaba en Dios, no en lo que ella, en su posesión. Ah, pero es que era poco. No, para ella era mucho, era todo lo que tenía, lo dio todo, porque ella dependía del Señor y no dependía de esa luca que tenía para ir a comprarse un pancito. Nuestra confianza tiene que estar puesta en Dios. Y aunque sea poco lo que nosotros podamos tener, tenemos que comprender que Él nos va a sustentar, que le pertenecemos a Él. ¿Cuáles son nuestras prioridades? ¿En qué basamos nuestra confianza? ¿Qué haríamos si de la noche a la mañana perdiéramos todo lo que tenemos, todo lo material, lo perdiéramos? ¿Seguiríamos dependiendo de Dios? ¿O es ahí donde mostraríamos en realidad que nuestra confianza estaba solo en el dinero y no en el Señor, solo en lo material y no en el Señor? A Dios no podemos darle las obras, simplemente porque esto no es grato ante el Señor. Si vamos a dar las obras, mejor no las demos. Como siempre lo digo, y aunque algunos puedan molestarse, mejor se acuestan, se tiran en el sillón, ponen una serie en Netflix, se hacen unos pancitos, unas papitas fritas y ven una serie y tranquilos compartiendo con su familia. Porque las obras al Señor mejor no dárselas. Y aquí cabe desde lo económico hasta nuestras propias vidas, nuestro tiempo, nuestra devoción, nuestra adoración. Un cristiano a medias es un cristiano tibio. ¿Y qué es lo que dice Apocalipsis? Si no te decides, si no eres ni frío o caliente, te vomitaré en mi boca. Eres tibio, te vomitaré en mi boca. Eso no es grato al Señor, un cristiano tibio no es grato. Esta mujer era viuda y era pobre y dio todo lo que tenía para poder vivir, para poder subsistir, porque ella tenía puesta su vida en manos del Señor. Los fariseos se jactaban por sus posiciones. Incluso abusaban de sus posiciones para sacar provecho de este tipo de viudas. Este tipo de viudas que daban todo lo que tenían porque eran fieles al Señor. Pero ellos sacaban provecho, eran orgullosos, eran hipócritas, eran arrogantes. Y todo lo que hacían era para poder ser vistos y para poder obtener más reconocimiento del resto. Dice el pasaje que acabamos de leer, que los ricos daban sus obras. Esta viuda pobre, dice, viuda pobre, dio en secreto todo lo que tenía. Y solo Jesús le estaba mirando. Y ese es el único reconocimiento que nos debe importar. Tenemos que servir a Dios con gozo. Servir al Señor en los secretos. No tiene para qué enterarse del resto, de lo que estamos haciendo. Tenemos que deleitarnos en su palabra y no buscar por ningún motivo el ser vistos ni ser reconocidos por el resto. Porque si recibimos el reconocimiento del resto, ya tuvimos nuestro reconocimiento. Ahí va a quedar. Ya no va a venir un reconocimiento del Señor. Ya tuvimos nuestra propia gloria y no la gloria del Señor, que tiene una recompensa también. Y no hay nada mejor que pasar tiempo con el Señor. Sí, en realidad es lindo pasar tiempo con el Señor, pero es necesario y requiere de disciplina también. Es lindo decirlo, es fácil decirlo, pero requiere disciplina. Y es la única forma que tenemos para poder parecernos más a Él y, y dejar de preocuparnos por la apariencia, porque Él es el que se va a encargar de que nosotros podamos dar frutos de una manera natural. La humildad y el amor van a ser una consecuencia de nuestra comunión con Él, pero no puede ser algo forzado, no puede ser algo actuado.
Gracias, Padre, te damos por tu palabra y por la oportunidad de que nos das de conocer más de ti, porque a través de estos pocos versículos, Señor, tú nos enseñaste mucho. Ayúdanos a no jactarnos, Señor, y a no creernos por lo que podamos ser o por las cosas que podamos tener. Y por el contrario, queremos depender de ti, darte la gloria a ti. No queremos vivir vidas de apariencia. Queremos entregarte todo nuestro ser. No queremos darte las obras. Queremos darte nuestras vidas por completo, Padre. Te pedimos que puedas ayudarnos a poner nuestra mirada en ti y a poder serte fieles, Señor. Ser siervos fieles a ti. Ayúdanos, Señor, a ordenar nuestros tiempos, Señor, a ser disciplinados contigo, a pasar en tiempo en tu palabra, en comunión contigo, en la oración, porque queremos parecernos más a ti. Señor, no queremos aparentar, porque aparentar es cansador, es agotador, y sabemos que nos hace daño, Señor. No queremos aparentar, queremos ser cristianos genuinos, no ser cristianos tibios, ni tampoco cristianos fríos, Señor, sino que ser cristianos que estemos ahí en tu calor, Señor, cerquita tuyo, y que toda la humildad, Señor, y el amor y todos los frutos sean una consecuencia, Señor, de nuestra comunión y no sea algo fingido, Señor. Llénanos de tu Espíritu Santo y ayúdanos, Padre, a poder también hablar con, con tu opinión, con tu palabra, Señor, ante las cosas que vemos que se están haciendo mal, sobre todo cuando son personas cristianas, Señor, que no nos dé lo mismo, que no seamos indiferentes ante el pecado y ante las cosas malas que se puedan estar haciendo, Señor, en esta sociedad principalmente, Señor. Ayúdanos a realmente ser luz y no decir, Señor, ayúdame a ser luz, sino que ayúdanos, Señor, a realmente ser luz y a ser la sal de este mundo, a influir para bien y que otras personas también puedan conocerte a través de tu palabra, Señor, de tu reflejo en nuestras vidas. Gracias por este tiempo y ayúdanos, por favor, a poner en práctica tu palabra, no quedarnos solamente con el conocimiento, sino que vivir un evangelio práctico. Bendice a nuestra familia, bendice a aquellos, Señor, principalmente a aquellos que aún no han llegado a ti, que aún no te conocen y están pasando necesidad, Señor, a nuestros cercanos. Bendice esta congregación, bendice este ministerio y sigue siendo tú el centro, Padre. En el nombre de Jesús. Amén.